iniciar la materia de microbiología clínica es la ciencia de la microbiología, y con esto voy a iniciar diciéndoles que creo yo, y no he visto en otro lugar, que la mayor biodiversidad de interés saber qué pasa más allá o por qué están las enfermedades o cómo se iniciaron las enfermedades. En un inicio decían que las enfermedades se generaban por algunas partículas que estaban en el aire. Era una fracción vital del aire, y que si uno penetraba o pasaba por ahí o por donde estuvo el enfermo, estaba en el aire y había la enfermedad. Sin embargo, Otto von Leeuwenhoek, que es el padre de la microbiología, él, algunos dicen en 1674, otros 75, 76, que él observó en una gota de agua unos pequeños animalitos que estaban en pleno movimiento. Fue la primera vez que se observó esto en el microscopio, un microscopio mejorado, porque el primer microscopio lo hizo Robert Hooke, y él ya lo mejoró, ese microscopio, o lo adaptó. Le llamó animáculos a esos pequeños animalitos que veía que se movían en esa gotita de agua. A partir de ahí empezó la era de poder observar todo tipo de microorganismos hasta ahora. ¿Qué hace que los científicos se agarren de un microorganismo? El hecho de que éste produzca alguna enfermedad. ¿Qué fue lo que hoy pasó con las recién epidemias que hemos superado del COVID? No se conocía mucho y empezaron a estudiar y estudiar y estudiar, y con los avances de la tecnología se empezaron a observar sus moléculas, su ADN, y ver cómo este funcionaba y cómo iba mutando de año en año, de cepa en cepa, ¿cierto? Entonces, a lo largo de la historia sí ha sido de interés el hecho de quién produce daño. Por eso es la mala fama que tienen los microorganismos. Pero muchos de ellos son más beneficiosos que perjudiciales. Por lo tanto, vamos a hablar de la rama de la microbiología, y con esto nosotros vamos a ir dividiendo a los diferentes microorganismos. Vamos a empezar con la bacteriología, que es el estudio de las bacterias, y es nuestra segunda y tercera unidad. Virología, que es la cuarta unidad junto a micología. Virología, el estudio de los virus, y micología, el estudio de los hongos. Todo esto a nivel clínico, lo que ocasionan daño en el ser humano. La parte de parasitología ustedes lo van a ver con la doctora Flores, ¿no? El doctor Zamora. Ustedes con el doctor Zamora lo van a ver todo lo que es, van a ver toda el área de parasitología, porque son muchos, no daría tiempo para que todo el mundo veamos en una sola materia esto. Por lo tanto, la microbiología se estudia o se enfoca en el estudio de los microorganismos, donde vamos a observar desde la descripción, describir a cada uno de ellos, y vamos a clasificarlos también. En el caso de las bacterias, las vamos a poder clasificar aquellas que son gram positivas, gram negativas, y aquellas que no son clasificables por su grado. Y esto se va a deber a la presencia o no de su pared celular. En el caso de los microorganismos patógenos, la microbiología estudia la forma de infección y mecanismos para su eliminación. ¿Cómo podemos eliminarlos? La mayoría de ellos con la utilización de antimicrobianos o antibióticos. Les mencionaba yo, muchos son beneficiosos para el hombre. Desde ellas los utilizamos para la generación de alimentos, yogur, queso, vino. Si hablo de la parte industrial, de muchos hongos se sacan los antibióticos, por ejemplo, hormonas, en fin. Unos pocos son los perjudiciales, y gracias a esos perjudiciales es que nosotros nos hemos ganado el derecho de vivir en este mundo, porque hemos sobrevivido a varias pandemias
Y gracias a eso también fueron de estudio para la generación de vacunas, por ejemplo, ¿no? En el caso de la peste negra, que es ocasionada por Yersinia pestis, y esto está en bacteria, está en el intestino de la pulga, de la rata. Cuando esta pulga ya no encuentra más rata a quien tener como hospedero, que todas están muertas, el ser humano pasa a ser parte de su hospedero, de su huésped, y es donde empieza a ocasionar la peste bubónica, la peste neumónica, y puede ocurrir esta peste negra. Hoy ya, si nosotros tenemos el caso de una peste neumónica, que es la más complicada porque la transmisión es vía aérea, la más complicada digo yo porque se puede transmitir más rápido, es de urgencia médica y al paciente se lo debe aislar. Y lo primero que se hace es comunicar al sede que tenemos este caso para hacer un bloqueo de la zona, ¿ya? Existen interacciones entre comunidades, por ejemplo, cuando dos tipos de especies se unen para entrar en contacto y poder alimentarse bajo un mismo nicho ecológico, a esto se llama simbiosis. Lo van a avanzar también en parasitología, es muy importante. Se puede presentar de tres formas esta simbiosis. Ustedes ven en la pantalla comensalismo, cuando dos especies diferentes comen en el mismo nicho ecológico y ninguno se va a hacer daño, ninguno se beneficia, ninguno se perjudica. En el caso de parasitismo es como un parásito, uno de ellos se beneficia solo, pero no le basta, se beneficia de su huésped también, no lo llega a matar porque necesita del huésped, un parásito, se beneficia de todo el alimento de su huésped, no lo mata, pero adquiere todo su beneficio. En el caso de mutualismo, ambos se benefician compartiendo su alimento. Uno le da al otro y el otro le da a mí. ¿Ya? Y entonces los dos tenemos beneficio mutuo. En el caso del tipo de microorganismo, esto yo sé que ustedes ya lo avanzaron el año pasado, hablamos de las células eucariontes y las células procariontes. Las bacterias son células procariontes, entonces quiere decir que son células cuyo mecanismo es ancestral, lejísimo, no tiene núcleo, es lo que lo más va a diferenciar de las células eucariontes. El núcleo de las bacterias está en el nucleolo y está repartido en todo el citosol. ¿Ya? No tiene un núcleo, eso es lo que más va a representar de las células eucariontes. La célula eucarionte tenemos la célula animal y la célula vegetal. Y como les había mencionado, los virus son es un complejo donde, vamos a decir, es una estructura que ni siquiera es compleja, es una estructura muy simple, no tiene muchas partes, tiene un DNA, un material genético, una cubierta o una envoltura, su proteína, nada más, no tiene más, por eso se lo llama acelular. Y el virus es un parásito, ¿por qué? Porque necesita de una célula hospedera para utilizar su maquinaria y poder replicarse. Utiliza todo su mecanismo interno de la célula huésped para poder replicarse y seguir dirigiéndose a diferentes lugares del hospedero. De todo ser vivo, nuestro objetivo es reproducir, también de los virus. Ahí vemos los tipos celulares, eucariontas y procariontas, y la mayor diferencia está en el núcleo, la presencia de núcleo en las eucariontas. Ahí tenemos una célula procarionta donde el material genético está en todo el citosol y vamos a ir hablando de cada una de sus partes, no se preocupen. Una célula eucarionte que es una célula más especializada donde puede generar su propia energía, la generación de ATP, tiene su propia proteína,
es completa. Hablemos de las procariontes. ¿Quiénes dijimos que eran procariontes? Las bacterias, no hay más. Dentro de estas tenemos las eubacterias y las arqueobacterias. Las eubacterias son las bacterias clásicas, las comunes, las que vamos a conocer nosotros, nada más nosotros, nada más. Y las arqueobacterias son bacterias que viven en lugares inhóspitos, en lugares extremos de temperatura alta o en extremos de temperaturas bajas, donde no hay nada de oxígeno, en lugares extremos, donde no podría vivir ningún ser vivo, podría estar una arqueobacteria. Ahí de ejemplo, Metanospirillum ungatai, esta es una bacteria que produce metano, es explosivo, y es anaerobio estricto, ella crece donde no hay nada de oxígeno, cero. Hablemos entonces de algunas características propias de las bacterias. Cuando hablo de esto no les voy a decir que todas las bacterias lo presentan. Además, esta parte necesito que ustedes me comprendan bien, porque más adelante cuando empecemos a hablar bacteria por bacteria, yo les voy a ir ya dando los tips. O sea, los Staphylococcus aureus es una bacteria aerobia estricta o aerobia o anaerobio estricto. Entonces ustedes ya tienen que saber qué significa ese concepto. ¿Ya? Hablamos entonces de las bacterias, son microorganismos unicelulares, procariontes, intervienen en procesos como fermentación, pueden causar enfermedades. Para que podamos entender algunas características propias de la bacteria, las he clasificado, se ha clasificado en 5 puntos principales que les va a ayudar a ustedes a entender bastante su forma y algunos factores de virulencia que ellas tienen. Por su forma y agrupación, el punto 1, punto 2, por requerimiento de oxígeno, así la vamos a ir clasificando, por su óptimo de temperatura, por el pH que desarrolla y por su nutrición. Empecemos por su forma y agrupación. Yo siempre voy a empezar diciendo Staphylococcus aureus tiene forma de coco. Entonces ustedes ya saben que forma de coco es una forma esférica. Así como el coco, como la fruta, forma esférica. De acuerdo a la agrupación podemos decir que si están dos, diplococos. Si están formando cadenas, estreptococos. De esta forma. Si están de forma irregular o como racimos de uva, estafilococo. Ya les estoy diciendo por su forma y por su agrupación. Lo mismo en el caso de bacilos. Los bacilos son alargados o como forma de un bastón. Pueden haber dos o pueden estar formando cadenas también. Hay otras formas, forma de alas de gaviota, como los Campylobacter, forma de una espiroqueta, aquí tengo una, como los Treponema pallidum, que ocasionan la sífilis, o forma de vibrio, es una forma de una coma, Vibrio cólera, por ejemplo, tiene esta forma, ¿no? Vamos a conocer cada una de estas bacterias. Por su requerimiento de oxígeno, ¿cómo las vamos a llamar? Aquellas que son aerobias estrictas son aquellas que se desarrollan utilizando o dependiendo del oxígeno. Necesitan oxígeno para desarrollar. Aquellas que son anaerobias estrictas son las que se desarrollan en ausencia de oxígeno. Clostridium perfringe es un anaerobio, entonces esta va a crecer donde no hay oxígeno. ¿Cómo va a crecer dentro del cuerpo? En el músculo, por ejemplo, no está en contacto con el oxígeno, ella crece. ¿Cómo llega al músculo? Un clavo, un traumatismo, ¿no? Ya vamos a ir analizando. Anaerobias facultativas son aquellas que se desarrollan con oxígeno o sin oxígeno, pero fundamentalmente podrían crecer mejor en ausencia de oxígeno.
Y microaerófila. Tenemos también aquellas que la tensión del oxígeno, la temperatura ambiente de 20 ya necesitan menos, alrededor del 12%. Entonces tengo que bajar esa tensión para que ellas puedan crecer, ¿no? Por su óptimo de temperatura tenemos las termófilas, que generalmente son arqueobacterias. Las mesófilas son aquellas que se desarrollan de 30 a 37 y estas son las que nos interesan porque son las que producen daño en el ser humano. Estas son las patógenas. ¿Cuál es la temperatura del cuerpo humano? Normal. 36 a 37. ¿Sí? ¿Podría crecer una bacteria mesófila? Sí, porque tiene la temperatura óptima para su crecimiento. Y las cicrófilas de 15 a 20 grados. Según el pH que se desarrolla. Aquí si tenemos algún profesor de química nos ahorca. Porque nosotros aprendimos en el colegio en química que la acidosis era de 1 a 6, 6,5. 7 era neutro y por encima de 7 alcalino o básico, ¿cierto? Sí. Aquí no. Aquí los científicos, los microbiólogos, los hidrobiólogos dijeron no. Aquí, de acuerdo al pH, son ácidas entre 1 y 5, neutras de 5,5, 8,5 y alcalina de 9 a 10. ¿Cuerpo humano cuánto es su pH? 6. Acidótico todavía. Patagregando. 7. ¿Cómo que 9? Pregunta de examen. Por su forma de nutrición, ¿cuál es la nutrición de los microorganismos para que estos puedan desarrollar? Según la fuente de carbono, puede ser heterótrofa y autótrofa. ¿Qué utilizan compuestos orgánicos o inorgánicos? Según la fuente de energía, van a utilizar o fotosíntesis o pueden utilizar algunas sustancias químicas o donadores de electrones. También acá utilizamos compuestos inorgánicos o compuestos orgánicos, autótrofa o organótrofa. No me interesa mucho que se aprendan esta parte, pero sí, según la fuente de carbono, fuente de energía y donador de electrones, ¿ya? El tamaño de las bacterias. Son muy pequeñas, por eso son microorganismos. No se pueden ver así. Necesitamos la ayuda de un microscopio óptico para poder observarlas. El tamaño es entre 0, 5 y 5 micrómetros. ¿Ya? Como ejemplo, y siempre lo pongo en la punta o en la cabecita de un alfiler, pueden albergar hasta 1.000.000 de bacterias. Ayer les mostraba del beso, ¿se acuerdan? La gran cantidad de bacterias que hay en los labios. Fíjense, solo en la tapita del alfiler, 1.000.000 de bacterias podría albergar. Por eso les decía yo, literalmente podrían dominar el mundo los microorganismos, ¿no? Pues son bastantes y diversos. Pero son literal. Hablemos de la estructura. ¿Cuáles son algunos de los componentes más importantes de las bacterias que nosotros necesitamos conocer? Ya dijimos que no tiene núcleo, tiene nucleoide. Ahí alberga su material genético y este va a estar esparcido en todo el citosol. Tiene una membrana celular que esta le va a dar la característica de protección y también le va a ayudar a poder adherirse a la célula huésped. Pero la función más importante de la membrana celular es poder nutrir a la bacteria. Va a atraer o dejar ingresar por la membrana celular el alimento que ella necesita y va a expulsar todos los tóxicos que puede generar en su interior esta bacteria. Durante su nutrición, alguna sustancia tóxica que pueda generar, ella la va a eliminar gracias a la permeabilidad que tiene la membrana celular. Son sus funciones más importantes.
Pared celular. La pared celular es la envoltura de la bacteria, está por encima de la membrana celular y esta es la responsable de la rigidez de la bacteria, gracias a una proteína presente en la mayoría de las bacterias. La proteína es los peptidoglicanos. Y gracias a estos peptidoglicanos, nosotros podemos clasificar a las bacterias en gram positivos y en gram negativos, gracias a los peptidoglicanos. Si hay mayor cantidad de peptidoglicanos, son gram positivos y durante la tensión gram, que me ayuda a teñir bacterias, se van a teñir de color azul. Si no tiene gran cantidad de peptidoglicanos, se tiñen de color rojo en la tensión gram. Estas son gram negativas. Se dice que es el peso en seco de una bacteria, el 40% de su peso se lo da la pared celular. El movimiento. Las bacterias no todas tienen flagelo para que tengan movimiento. Tiene un flagelo que es como un motor que le va a dar propulsión a la bacteria para poder dirigirse a una o más células. No todas tienen este flagelo, algunas son inmóviles. Sin embargo, en un examen en fresco, cuando ustedes miren en el microscopio, lo van a hacer en parasitología y conmigo también, muchas veces se observa que todas las bacterias que ustedes miran en el microscopio están en pleno movimiento. A ese movimiento se llama movimiento browniano de las bacterias. Y no es más que un mecanismo físico. ¿Por qué? Porque estoy observando un medio líquido que coloqué un portaobjeto y coloqué encima un cubreobjeto. Y esta fricción que existe del medio líquido en medio de dos medios sólidos hace que todo entre en movimiento. Y podría generar ante usted un movimiento falso pensando, acá hay puras bacterias con flagelo porque todas están en movimiento. Es un movimiento falso, es una acción o fricción que hay de la muestra porque está en un portaobjeto y cubreobjeto. ¿Ya? Nada más. No todas tienen flagelo. Inclusive, de acuerdo al lugar donde está el flagelo, tiene un nombre. Monotrico, cuando tiene solo flagelos de un lado. Lofotrico, varios flagelos en los lados polares. Anfitrico, un solo flagelo, pero en ambos lados. Y el más interesante es el peritrico, porque tiene flagelo en todo alrededor de la bacteria. Estos tienen mayor movimiento y capacidad invasora. Pilis y fimbrias son llamados todos estos pelitos de acá. Muy parecido a los flagelos, ¿cierto? Sin embargo, una diferencia es que el flagelo sale desde la membrana celular hacia afuera, pili desde el interior de la bacteria. Y muchas veces nosotros los confundimos, pili y fimbrias, pensamos que es lo mismo. No. Fimbrias son los pelos cortitos que me ayudan en la adherencia a la célula huésped. La bacteria si tiene fimbrias, va y se adhiere y no hay forma de separarse de la célula huésped. Se adhiere, se transmite, se multiplica y empieza, ¿no? En cambio, sus pilis son los pelos más largos que le ayuda a la bacteria en la conjugación bacteriana. ¿Qué significa esto? En el paso de su material genético de una bacteria a otra. ¿Ya? Todas la tienen. Endospora. La espora, chicos, la espora es la forma de resistencia que tienen algunas bacterias de ser destruidas. La espora. Y hacer endospora o endoespora significa que esta espora está en el interior de la bacteria. Muchas veces lo deforma el bacilo haciéndolo mucho más grande y otras veces está en el interior sin necesidad de deformarlo.
O sea que la bacteria que presenta una espora es mucho más difícil eliminarla. Con altas temperaturas no es posible eliminarla como las otras bacterias. Las demás bacterias que no tienen espora, tal vez con 80, 100 grados, unos 10, 20 minutos puedo eliminarla. Esta no. La única forma de eliminar esta bacteria es con esterilización. No hay más. Entonces, cuando yo les diga, esta bacteria tiene la característica de que tiene espora, mucho más complicada de poder eliminar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la espora es la forma de resistencia que tiene la bacteria de ser destruida. Y si además tuviera cápsula, la cápsula es como una capa que envuelve a la bacteria, una capa rígida. Esta cápsula previene de fagocitosis. ¿Quiere venir a fagocitar? Le va a ayudar. No permite la fagocitosis. Además, permite la adherencia y evita que esta bacteria pueda morir si es que está a temperatura o al medio ambiente, porque en su interior alberga gran cantidad de agua si es que esta bacteria no puede nutrirse. Entonces, de esta forma va a tener nutrición por mucho tiempo, y hablamos de muchos años. Entonces, sí es un factor extra de virulencia que tuviera cualquier bacteria que tenga una cápsula. ¿Cómo la vamos a nombrar a la bacteria? De forma nominal, binomial, un género y una especie. No necesitamos más en nuestra clase. El género vamos a escribirlo con mayúscula, la primera letra con mayúscula, y la especie todo en minúscula. Si usted está haciendo alguna, ha hecho alguna investigación, necesita hacer su publicación, debe saber que debe estar inclinado o subrayado, forma cursiva, dice, ¿no? El género generalmente se le atribuye el nombre a la persona o al científico que más ha aportado en el estudio de esta bacteria. Y la especie me sugiere muchas veces el nombre de la especie, el nombre de la enfermedad. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae. ¿Qué enfermedad podría producir? Neumonía, ¿sí? Clostridium tetani, tétano. Vibrio, cólera. Entonces, la especie muchas veces ya me está dando una pauta de qué enfermedad puede estar ocasionando esa bacteria. ¿Ya? Si quiero nombrarla completa, la bacteria tendría que ser de esta forma, de reino, división, clase, orden, familia, género y especie solamente para nosotros. En algunos casos, como este en particular, en el caso de Escherichia coli, sí voy a tener que hablarle de alguna subespecie. Para mí la más importante es la 057H7, que produce el famoso SHU, síndrome hemolítico urémico. En su momento lo vamos a hablar. Patogenicidad, la capacidad de un microorganismo de producir enfermedad. ¿Y quién lo va a producir esto? Algún patógeno. Cuando hablo de virulencia, hablo del grado de patogenicidad. Muchas veces un factor grave que nosotros encontramos de virulencia en muchas bacterias es la resistencia a los antimicrobianos. Yo puedo tener un Staphylococcus aureus comunitario muy sensible a los antibióticos versus un Pseudomonas aeruginosa que es más intrahospitalaria y multiresistente. ¿Cuál de los dos es más virulento? Pseudomonas, por tener este factor extra de virulencia que es la multiresistencia a los antibióticos. ¿Ya? A eso se refiere cuando hablamos de grado de patogenicidad en virulencia. Pregunta de examen: microorganismos patógenos. ¿Quiénes son aquellos patógenos verdaderos? Estos que colonizan y producen enfermedades huéspedes normales que vienen de una fuente exógena,
de afuera, que tiene factores de virulencia propios de la bacteria, muchas veces toxinas, y producen enfermedad con cuadro característico del agente causal. Cuando hablo de microorganismo oportunista, pregunta también de examen, siempre que hable de microorganismo oportunista, ustedes piensen que el paciente está con la defensa baja. Si hubo un microorganismo, cualquiera sea, en este caso bacteria oportunista, es porque el sistema inmunológico del paciente estuvo en declive, bajó, ¿ya? Solo produce enfermedad cuando hay una susceptibilidad del huésped, hay inmunodeficiencia, procede de una fuente endógena. Las tenemos, la bacteria en nuestro cuerpo, que estaba ahí de forma latente, vio la oportunidad cuando las defensas bajaron y estas empezaron a producir la enfermedad. Entonces su acción patógena se debe a condiciones deficitarias del propio huésped. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las características? Voy a preguntar esta. ¿Cuáles son las características de las bacterias patógenas? Que sean transmisibles, que tengan la capacidad de adherirse a la célula del huésped, invada, produzca toxigenicidad, pueda evadir el sistema inmunitario, ya sea con la presencia de cápsula, ya sea con su propia membrana citoplasmática o con su propia pared celular o con algunas toxinas y, por supuesto, resistente a los antimicrobianos. Para que se dé una enfermedad cualquiera, tiene que haber el germen, tiene que haber el huésped y tiene que haber el medio ambiente. El germen ya está, el huésped, podemos hablar de la edad, los extremos de la vida, recién nacido o adultos mayores, inmunidad madura, inmunidad en caída, ¿no? La desnutrición es un factor también en hospedero. Hablamos de edad, hablamos de nutrición, las vacunas también nos dan cierto tipo de inmunidad. Si yo no la tengo, soy más propenso a tener ciertas enfermedades. Cuando hablo de ambiente, me estoy refiriendo cuando a veces un cuartito de 5 por 5 viven 6, 7 personas y a uno de ellos se le fue diagnosticado tuberculosis. Estar en hacinamiento es un factor de virulencia para que todos los hospederos, los que viven en ese lugar, puedan contraer la enfermedad, ¿no? Entonces, cumple con la triada de la enfermedad infecciosa. ¿Ya estoy terminando? No. Algunas bacterias que vamos a ver, chicos. Bordetella pertussis, que produce o provoca la tosferina. Anthrax, pacientes de Anthrax, y esta, por ejemplo, mire, tiene espora en el interior, endospora o endoespora. En este caso no deforma el bacilo. Clamidia trachomatis, porque produce conjuntivitis, produce enfermedad de transmisión sexual, puede producir también neumonía. Clostridium tetani, que también tiene espora y que deforma el bacilo y produce el tétano. Tenemos Clostridium perfringe, que también tiene esporas, aquí no se nota, acá están las esporas, y produce gangrena gaseosa. Una de ellas puede producir muchas más enfermedades. Corynebacterium diphtheriae, que produce difteria. ¿Se dan cuenta cómo la especie me está ya indicando el nombre de la enfermedad? Mycobacterium tuberculosis, tuberculosis. Mycobacterium leprae, Neisseria gonorrea, gonorrea. Streptococcus, algunas especies de ellos me van a producir erisipela. Esta sobre todo es un Streptococcus diógenes. Treponema pallidum me produce sífilis o el chancro duro. Escherichia coli, diarrea. Salmonella, salmonelosis. Shigella, shigellosis. Hablemos sobre los virus. Yo les decía, los virus son
acelulares, sí o sí son parásitos obligados, necesitan de la maquinaria de la célula huésped para poder replicarse y que hayan varias copias de esto para producir una enfermedad. Me gusta siempre esta parte que dice, es un trocito de herencia. ¿Por qué? Porque ellos no están compuestos por mucho. Solo tienen o ADN o ARN. Trocitos de herencia buscando un cromosoma. Son parásitos intracelulares obligados. Pregunta de examen, el virus extracelular se llama virión. Es aquel virus que no ha entrado en contacto con una célula todavía, ni se está multiplicando. Ahí les muestro el tamaño de un virus en relación a una bacteria. Es abismal, no puedo observar con un microscopio óptico. Necesitamos un microscopio electrónico para esto. Esto lo que tiene un virus es muy simple. Sus partículas son de 10 a 300 nanómetros. Tiene un material genético que puede ser ADN o ARN. Dependiendo del virus, si ustedes tienen alguna enfermedad viral cuyo material genético es ADN, lo van a tener el virus para toda la vida en su cuerpo. Está de forma latente y está con ustedes acompañándolo toda la vida. Tiene una cubierta externa y una cubierta interna. Tiene algunas enzimas. Es muy simple los virus. Ahora, ¿hay virus que parasitan bacterias? Sí, los bacteriófagos. Pregunta de examen. Los bacteriófagos son virus que parasitan bacterias. Y lo bueno, y hoy día, y le voy a pasar por WhatsApp este detalle, hoy en día se está trabajando con muchos bacteriófagos porque se ha encontrado que con ellos podemos eliminar a estas bacterias que están apareciendo, que son multiresistentes a los antibióticos. Estoy segura que ya a ustedes les va a tocar aplicar esta terapia con bacteriófagos. Estoy segura que sí, ya les va a tocar a ustedes. Ya va a llegar esta tecnología a nuestro continente y ustedes van a tener que aplicar estos bacteriófagos, especialmente los pacientes de la terapia intensiva que están bastante tiempo y los antibióticos de amplio espectro ya no son suficientes. Se hace cultivo y sale resistente a todos los antibióticos. Eso significa que ya no hay antibióticos, ya no tenemos más opción. Hoy en día tenemos estos virus que parasitan bacterias. Ustedes podrían dar esta terapia para poder eliminar a la bacteria sin necesidad de dar antibióticos y ocasionar tal vez daño al hígado, que el hígado es donde más van a ir a metabolizar, ¿no? Entonces, estamos viendo con buenos ojos esta terapia de bacteriófagos. En esos casos, sobre todo. Algunos virus que causan enfermedades humanas, tenemos el dengue por los flavivirus, VIH-Sida, herpes labial por el virus herpes simple tipo 1, el virus Epstein-Barr, la enfermedad del beso. ¿Hay una enfermedad del beso? Sí, hay una enfermedad del beso por el virus. Virus de la rubiola, enfermedad rubiola y muchos más. En el caso de micología, micología médica es el estudio de los hongos a nivel clínico. En el mundo hay más de 200.000 géneros de hongo. Unas 100 podrían ocasionar daños en los humanos y menos de 50 son los que ocasionan daños o nos van a ocasionar daño. Entonces, les decía yo, es lo más fácil, pues son poquitos, no vamos a tener muchas complicaciones porque dentro del mismo, un solo antimicótico va a ser efecto para poder eliminar muchas especies, muchos géneros. Entonces, la mayoría de ellos son unicelulares o pluricelulares. Aquí la diferencia entre hongos y bacterias, que es como hacer una diferencia entre eucariontes y procariontes, es lo mismo. Más. La morfología, unicelulares pueden ser levaduras o pseudohifas
Dentro de las multicelulares son aquellas que producen linfa aceptada, y las que más nos interesan son estas, los hongos dimórficos. Son aquellos que en el paciente ustedes van a encontrar en forma de levadura, y cuando hacen cultivo los encuentran en forma filamentosa. Alguna vez me imagino que ha habido donde hay bastante humedad, se ve filamento de moho. Eso es la forma filamentosa de muchos hongos. En el caso de los hongos dimórficos, no crece así in vivo. En in vivo van a estar en forma de levadura. Si la clasificamos a los hongos, a la micosis, tenemos micosis superficiales, subcutáneas, sintéticas y las oportunistas. Me encanta este nombre de este hongo, Malassezia purpur. Es el nombre del hongo que ocasiona la pityriasis versicolor o la remasalada, le dicen, ¿no? Tenemos Tinea manus, Tinea unguium, Tinea pedis. Dependiendo del lugar que ocasiona, estos dermatofitos van a estar presentes ocasionando estas micosis cutáneas. Tenemos estos hongos dimórficos para coccidioidomicosis y la coccidioidomicosis. Algunos hongos que son o producen micosis oportunista, y cuando hablamos de oportunismo, estamos hablando de defensa baja del paciente. Significa que esta candida la tenemos presente en nuestro cuerpo, sí está presente, pero baja la defensa y me puede producir este mugre, me puede producir esta infección por hongo en el hongo del pañal, cuando está mucho tiempo con ese pañal mojado, puede producir estas infecciones genitales. Lo vamos a hablar de. Se acabó. ¿Fue mucho? No fue mucho, ¿no? Pero ya les dije, cuando